En el año 2012, un multimillonario de Wall Street entra a una sala de conferencias y apuesta $1.000 millones a que una gigantesca empresa de vitaminas era en realidad una trampa psicológica. ¡Wow! $1.000 millones. Es una cifra absurda. Absurda, totalmente. Y apostó esa plata en contra del éxito de la compañía. Y no porque sus batidos nutricionales supieran mal, digamos, sino porque este inversor estaba 100% convencido de que todo el modelo de negocio estaba diseñado para explotar la vulnerabilidad financiera de millones de personas. Y fíjate que esa apuesta colosal, con todo el drama de Wall Street que desató después, es probablemente la ilustración perfecta de la maquinaria que vamos a desarmar hoy. Exacto. Porque revela algo que, preferimos ignorar sobre cómo funciona la economía en las sombras, ¿no? De eso trata nuestro análisis de hoy. Tenemos sobre la mesa un extracto, la verdad, explosivo, del libro Principios del Poder, del autor Sergio Feiler. Específicamente nos vamos a sumergir en un capítulo titulado El negocio de la ignorancia. Un título fuerte, por cierto. Muy fuerte. Él sostiene que el mundo, a nivel sistémico, intenta mantener a la población desinformada, porque la ignorancia es un modelo de negocio increíblemente lucrativo. ¿Tal cual? Así que la misión de esta charla es entender exactamente los engranajes de esta maquinaria y ojalá equipar a quienes nos escuchan con el blindaje mental necesario para no caer en estas trampas. Hay que dejar de lado la idea de que la ignorancia es una simple falta de datos o de leer un libro. Feller la redefine como una vulnerabilidad emocional, una que puede ser empaquetada y vendida. A ver, vamos a desglosar eso, porque al leer el texto, el autor pone en la misma bolsa cosas que en principio parecen no tener nada que ver. Sí, mezcla varios rubros. Sí, menciona las dietas milagrosas, la astrología, las comisiones bancarias ocultas que nadie lee y, por supuesto, el frenesí por la última criptomoneda o estos cursos de enriquecimiento rápido que ves en redes. Que están por todos lados. Por todos lados. Y al leer cómo Feller describe esta manipulación estructurada, la imagen inevitable, al menos para mí, es la de un casino. O sea, una trampa diseñada a medida. Exacto. Pensemos en la ingeniería de un casino físico. No hay ventanas para que pierdas la noción del tiempo. Ajá. No hay relojes. Y las alfombras tienen patrones caóticos a propósito para que levantes la vista hacia las máquinas tragamonedas que brillan. Claro, todo está fríamente calculado. La casa no gana por suerte. Gana porque ha mapeado la psicología humana mucho mejor que los jugadores. Y esa analogía del casino es la base operativa de lo que el libro llama el mercado de las ilusiones. Pero fíjate que la trampa es aún más sofisticada cuando sale de Las Vegas y entra en nuestros teléfonos celulares. Porque el casino lo llevas en el bolsillo. Exactamente. Un casino es un lugar físico del que, eventualmente uno sale y se va a su casa. Él explica que cuando alguien está bajo estrés, ya sea por deudas, por soledad o simplemente por insatisfacción laboral, su carga cognitiva cambia por completo. Su cerebro funciona distinto, digamos. Literalmente, la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro encargada del pensamiento crítico y de evaluar riesgos a largo plazo, cede el control. Se apaga, básicamente, y le deja el mando a la amígdala, que lo único que busca es supervivencia y alivio inmediato. O sea, la necesidad de gratificación instantánea apaga el pensamiento racional. Totalmente. Las industrias que monetizan la ignorancia saben esto. No están vendiendo un producto material, están vendiendo una intervención emocional rápida. Venden la ilusión de control. ¡Wow! La ilusión de control. Sí. Por eso, las personas menos educadas financieramente son, y esto es estadísticamente hablando, el blanco principal. Y Feller aclara, no porque sean menos inteligentes, para nada, sino porque suelen estar sometidas a una mayor presión económica. Claro, viven con el agua al cuello. Exacto. Lo que las deja en un estado constante de vulnerabilidad emocional. Al estafador, no le importa si el producto funciona o no. Solo necesita que la promesa de ese producto alivie temporalmente la angustia de la persona. Pero a ver, entonces tengo que hacer de abogado del diablo aquí. Adelante. Todo el marketing desde siempre apela a las emociones. O sea, un comercial de un auto te vende libertad o estatus, no te vende un motor de combustión interna. Claro, te venden la experiencia. Exacto. Entonces, ¿en qué punto exacto el marketing tradicional cruza la línea y se convierte en esta manipulación pura y dura que denuncia Feller? Es una gran pregunta.
La frontera se cruza en la viabilidad matemática de la promesa. Ok, a ver. Como tú decías, el marketing de un auto juega con tus emociones, pero al final del día el comprador recibe un vehículo real, ¿no? Un auto que lo transporta del punto A al B. Sí, te llevas algo tangible a casa. Exacto. El intercambio de valor puede ser asimétrico, te pueden cobrar mucho por la marca, pero el bien subyacente existe y funciona. En cambio, en el negocio de la ignorancia, la matemática del modelo garantiza que la gran mayoría de los participantes va a perder su dinero, sí o sí, para financiar a una minoría en la cima. O sea, el producto es lo de menos. El producto es completamente irrelevante. Es solo una coartada legal para disfrazar una transferencia de riqueza. Esa distinción de la coartada legal es clave y nos lleva directamente al caso histórico que Feller utiliza en el libro para radiografiar toda esta maquinaria. El famoso marketing multinivel. Exacto. El marketing multinivel o MLM por sus siglas en inglés. Y el autor aterriza en un gigante indiscutible del sector, Herbalife. Una empresa icónica en este tema. Sí, fundada en 1980 por Mark Hughes. Y en la superficie, en los folletos brillantes y las publicidades, es una empresa de salud y bienestar. Venden batidos nutricionales. Batidos, vitaminas, suplementos. Pero si aplicamos lo que decías, si el batido es solo la coartada legal, vamos a desmenuzar cómo funciona realmente el motor financiero ahí adentro. Bien, para entender el motor hay que mirar la progresión geométrica del reclutamiento. Ahí es donde el modelo matemático colapsa inevitablemente para el 99% de las personas. Porque no se trata de vender batidos. Exacto. En un negocio tradicional, tu éxito depende de cuántos clientes externos entran a tu tienda y compran. Pero en este tipo de marketing multinivel, el esquema de incentivos empuja a los distribuidores no a vender batidos al consumidor final, sino a reclutar a nuevos distribuidores por debajo de ellos. Y llevarse una tajada de lo que esos nuevos compran. Tal cual. Te llevas una comisión por el inventario que esos nuevos reclutas están literalmente obligados a comprar para poder entrar al sistema. Claro, porque la red te exige cuotas mensuales para mantener tu estatus o tu nivel de descuento. Y ahí es donde la matemática se vuelve insostenible. A ver, hagamos el cálculo rápido. Si yo recluto a 5 personas y a ellos les exijan reclutar a 5 más cada uno, ya son 25. Y esos a otros 5 son 125. Se dispara exponencialmente. En muy poco tiempo, a nivel teórico, superas la población entera de una ciudad o de un país. O del mundo. Por eso Feller explica que el mercado se satura casi de inmediato. Exactamente. Llega un punto crítico en el que los distribuidores de la base descubren que es matemáticamente imposible encontrar nuevos reclutas. Y para colmo, es aún más difícil vender los batidos a un precio competitivo en el mercado abierto, porque son caros. Y porque hay miles de personas intentando vender lo mismo en tu mismo barrio. Totalmente. Pero como necesitan mantener su cuota mensual para no perder la inversión inicial o para no bajar de rango en la pirámide, terminan comprando el producto a ellos mismos. Para su propio consumo. O para guardarlo. Esto se conoce en la industria como carga de inventario. Es un drama real. Terminan con los garajes, las salas de estar, las habitaciones de miles de familias llenas de cajas de suplementos que eventualmente caducan sin jamás ser vendidos. Y la empresa matriz, mientras tanto, registra esas compras internas como ventas récord. Exacto, celebran el éxito. Es brillante y oscuro a la vez, ¿no? El verdadero cliente final es el propio vendedor. Ese es, digamos, el punto neurálgico del texto. El distribuidor financia absolutamente toda la estructura. Y para que alguien en su sano juicio acepte asumir ese nivel de riesgo financiero y se llene de cajas, la táctica de reclutamiento tiene que ser un asalto directo a la psicología. Y vaya que lo es. El libro documenta unas frases de reclutamiento que demuestran ese asalto. Son de manual, un manual de manipulación, diría yo. Feller cita ganchos, por ejemplo, mira este. Esto no es un desayuno, es libertad financiera. ¡Qué locura! O esta otra que menciona el libro. Los lunes ya no me pesan. Soy independiente gracias a Herbalife. Claro, atacan el dolor del trabajador promedio. Y hay una que me pareció sutilmente perversa. No vendo suplementos, comparto un estilo de vida. O sea, queda clarísimo. No te están vendiendo las propiedades de una proteína de vainilla.
Están vendiendo el fin de la angustia de un trabajo mal pagado. Le están hablando directamente a esa amígdala estresada de la que hablábamos al principio. Le hablan a la desesperación pura. Sí, y cuando el relato se centra en el famoso estilo de vida y en el estatus de ser tu propio jefe, se crea una barrera psicológica adicional que es muy cruel. No ven que el modelo matemático estaba diseñado para saturarse y fallar. Ven una falla personal. Esa culpa interiorizada es tremenda y es lo que evita que las víctimas denuncien masivamente. Les da vergüenza decir que fueron engañados. Lo cual nos devuelve directamente a la historia del principio de nuestro análisis. El multimillonario. Sí, el inversor que decide exponer todo esto a la luz pública. Aquí es donde la narrativa entra de lleno en el terreno de las guerras financieras de Wall Street. Es como de película esto. Total. Entramos al año 2012. Este inversor es Bill Ackman, la cabeza del fondo de inversión Pershing Square Capital. Y Ackman no solo da una conferencia de prensa con un micrófono diciendo, oigan, esto es una pirámide. No. Pone su dinero donde pone sus palabras. 1.000 millones. Toma una posición en corto masiva. $1.000 millones contra Herbalife. Y a ver, vamos a explicar la mecánica de esto rápidamente para no perder a nadie. Por favor, ¿qué es técnico? Tomar una posición en corto significa que Ackman pide prestadas acciones de la empresa, las vende al precio alto de ese momento y apuesta a que el precio se va a desplomar. Si la empresa quiebra o la acción cae drásticamente, él compra las acciones baratas de vuelta, las devuelve a quien se las prestó y se embolsa la inmensa diferencia. Era una apuesta financiera gigantesca a la destrucción absoluta de la compañía. Y claro, para que las acciones cayeran, Ackman necesitaba convencer al mercado y sobre todo a los reguladores del gobierno de que Herbalife era un fraude estructural. Su equipo analizó las direcciones de envío de los productos, contrataron investigadores y demostraron con datos que la inmensa mayoría de las compras iban a las direcciones de los propios distribuidores, no a clientes externos. A nivel contable, desnudó el hecho de que la supuesta base de clientes minoristas, la gente de a pie, era prácticamente un fantasma. Era el vendedor comprándose a sí mismo, como decíamos. Exacto. Pero la historia, y aquí es donde se pone realmente interesante, da un giro cinematográfico. Porque en Wall Street, sabemos que los egos a menudo superan a la ética. Ah, el rival histórico. Sí, un inversor con una enemistad histórica y muy pública con Ackman decide intervenir. Al ver que Ackman había apostado 1.000 millones a que la acción caería, Icahn empieza a comprar acciones de Herbalife masivamente. Para subir el precio. Exacto. Su objetivo era inflar el precio de la acción a propósito, solo para forzar a Ackman a perder su apuesta. Es un fuego cruzado entre multimillonarios, donde, por supuesto, la empresa y sus miles de distribuidores de base quedan en el medio del campo de batalla. Es un ejemplo fascinante y, la verdad, un poco perturbador de cómo la avaricia corporativa choca entre sí. La intervención de Icahn crea lo que en finanzas se llama un short squeeze, un estrangulamiento de las posiciones en corto, que literalmente le causó a Ackman pérdidas multimillonarias. Perdió muchísimo dinero. Sin embargo, la campaña pública de Ackman fue tan ruidosa. Hizo presentaciones de más de 300 diapositivas en vivo, diseñando la matemática del engaño paso a paso. Y fue tan grande el escándalo que los reguladores del gobierno ya no podían mirar hacia otro lado. Ya era imposible ignorarlo. Exacto. Y ahí entra la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, la famosa FTC, que es la agencia encargada de proteger a los consumidores. Finalmente entran a investigar a fondo. Y tras años de escrutinio, llegamos al 2016 y anuncian una resolución histórica. La multa. Imponen a Herbalife una multa de $200 millones para compensar a los consumidores estafados. Que suena a mucho dinero. Suena gigantesco, pero lo más importante de ese fallo, según el autor, no fue el dinero en sí, sino la intervención mecánica en el modelo de negocio. La FTC obligó a la empresa a cumplir una regla estricta. Tenían que probar, a partir de ese momento, que al menos 2/3 de sus ingresos, o sea, casi el 66% de sus ventas, provenían de compras de consumidores externos reales. Gente de afuera de la red. Exacto, no de las compras internas de sus propios distribuidores para llegar a la cuota. Y la lógica detrás de esa regla, la regla de los 2/3 de la FTC, era un intento directo de reparar esa falla matemática del marketing multinivel que explicamos antes. Si fuerzas a la empresa a demostrar con recibos que el dinero viene de fuera de la red de vendedores, teóricamente,
Eliminas la presión sobre el recluta de la base para que acumule inventario en su garaje. Claro, se acaba el incentivo de comprar por comprar. Eso es, si el distribuidor solo recibe comisiones basadas en ventas reales al público general, el sistema, en papel, deja de ser una pirámide de reclutamiento y se convierte en una fuerza de ventas tradicional, como cualquier otra empresa. La teoría suena impecable, la verdad. Es el gobierno interviniendo para arreglar el motor averiado y proteger a la gente. Pero, y esta es la pregunta crucial que plantea el texto de Feller, ¿realmente funcionó? Esa es la gran duda. Porque, seamos honestos, $200 millones para una corporación internacional que factura miles de millones parece un simple costo operativo, un vuelto. ¿Cambió realmente la dinámica para esas personas vulnerables en la base de la pirámide que Feller describe? Bueno, el libro y las fuentes muestran que la controversia está muy lejos de terminar. Es cierto que la empresa pagó la multa, ajustó sus políticas internas, implementó recibos tecnológicos para rastrear las ventas minoristas. ¿Cumplieron con el papeleo? Cumplieron, y con eso evitaron ser clasificados legalmente con la palabra fraude o esquema piramidal. Sin embargo, los críticos y los analistas que siguen de cerca esta industria argumentan que la cultura del reclutamiento masivo sigue siendo el verdadero motor en la sombra. Que es muy rentable como para soltarlo. Totalmente. El incentivo emocional de buscar la famosa independencia financiera, atrayendo a otras personas, es demasiado lucrativo para abandonarlo de golpe. Las tácticas simplemente mutan, ¿no? Se vuelven más sofisticadas para cumplir con la letra de la ley, pero evadiendo el espíritu de la misma. El peligro sistémico para el eslabón más débil, según el análisis, permanece intacto. Y eso nos lleva a una conclusión bastante sombría en este análisis. No podemos sentarnos a esperar o depender de que los reguladores del gobierno, o bueno, los multimillonarios de Wall Street limpiando sus propios egos, vengan a sanear el ecosistema. Nadie va a venir a salvarte. Tal cual. Muchas veces las multas llegan años tarde, cuando el daño, los ahorros perdidos y las deudas de miles de familias ya son irreparables. Entonces, si la estructura global esté diseñada para monetizar la ignorancia y la vulnerabilidad, la defensa tiene que ser absolutamente personal. Y por eso, Feller dedica la última parte de su libro a construir lo que podríamos llamar un kit de autodefensa intelectual y financiero. Y aquí es vital apartarse de los clichés. A mí me gusta mucho que Feller no dice simplemente, hay que leer más libros de finanzas o cierra tus redes sociales para no ver anuncios. El enfoque del libro es desarrollar un reconocimiento de patrones para desactivar la trampa antes de que la emoción tome el control del cerebro. Vamos a profundizar en eso porque es clave. ¿Cómo se ve este reconocimiento de patrones en la vida real? Porque, a ver, es muy fácil predicar el pensamiento crítico cuando las cuentas están pagadas y la nevera está llena. Por supuesto. Pero cuando a una persona le llega un aviso de desalojo de su casa y justo un conocido le ofrece un negocio de ingresos rápidos, pedirle escepticismo racional en ese momento parece casi un insulto. Es imposible. Es que la defensa no puede construirse en medio del incendio. Él habla de preprogramar un cortafuegos mental. Hay que instalarlo antes. Y uno de los conceptos clave aquí, que me parece fascinante, es aprender a identificar el fraude de afinidad. ¿El fraude de afinidad? A ver, explícame cómo opera esa mecánica. Opera básicamente desactivando nuestro escepticismo natural. Normalmente, si un extraño en la calle te promete dinero fácil, tú desconfías al instante. Te cruzas de calle, claro. Exacto. Pero el fraude de afinidad ocurre cuando la oferta de negocio viene de alguien dentro de tu propio círculo de confianza. Puede ser un familiar, alguien de tu iglesia, un vecino de toda la vida del barrio. Las estafas multinivel y los esquemas Ponzi se propagan como un virus a través de estas redes de confianza humana. Porque la barrera está baja. Totalmente. El cortafuegos mental consiste en establecer una regla interna que sea inquebrantable. El escrutinio de una oportunidad financiera debe ser doblemente estricto si viene de un amigo o familiar, precisamente porque sabemos que nuestra guardia emocional está baja. ¡Wow! Eso es súper potente. Separar el afecto personal que le tienes a tu primo de la viabilidad matemática de la propuesta de negocio que te trae. Suena frío, pero te salva. Sí. Y Feller también menciona la ilusión de urgencia como otro patrón clave que hay que aprender a detectar de inmediato.
Si alguien te dice que la oportunidad de inversión cierra mañana, sí o sí. O que los cupos son limitados. Claro, que los cupos para entrar a las redes se agotan hoy a la medianoche. Eso no es una dinámica de mercado real. Nadie opera así. Es una táctica de presión, diseñada específicamente para no dejarte tiempo de pensar, de hacer cálculos matemáticos básicos o de consultarlo con alguien más. Y ese es el indicador fisiológico del que habla el texto. Si la propuesta de un negocio te genera un pico repentino de adrenalina o ese miedo a quedarse afuera, el famoso FOMO que dicen ahora, o sientes una urgencia incontrolable de firmar ya, Ajá. esa respuesta fisiológica del cuerpo es exactamente la señal de alarma. Es el cuerpo avisando que la amígdala que mencionamos antes tomó el control absoluto. El cerebro racional se apagó. Se apagó. La regla de autodefensa ahí, la más importante, es paralizar cualquier transacción financiera durante al menos 48 horas. Pausa total. Solo esperar. Solo esperar. Ese tiempo permite que la carga cognitiva baje, que la adrenalina se disipe y la corteza prefrontal vuelva a encenderse para evaluar si la lógica del negocio realmente tiene sentido. Retrasar la gratificación para recuperar la racionalidad. Es fascinante, de verdad, porque convierte a la educación financiera no en un ejercicio aburrido de memorizar fórmulas de interés compuesto, sino en puro autoconocimiento psicológico. Así es. Y antes de despedirnos de la audiencia, hay un pensamiento final que me surge al expandir un poco las ideas del autor hacia el futuro inminente. A ver, Hoy analizamos cómo las estructuras multinivel y las estafas tradicionales explotan la presión financiera utilizando, discursos de reclutamiento humanos o publicidades en Internet bastante generales. Operan tirando una red amplia, digamos, esperando pescar a quienes están vulnerables en ese momento particular. Pero la tecnología avanza rapidísimo. Pensemos en lo que sucede ahora mismo con la inteligencia artificial y el procesamiento masivo de datos. entramos de lleno en el territorio de la hiperpersonalización. Exactamente. Piénsalo así. Si hoy un vendedor humano, con un guión preestablecido impreso en un papel, puede manipular la desesperación de alguien para que vacíe todos sus ahorros comprando suplementos o, una criptomoneda sin valor, Sí. ¿qué va a pasar cuando un algoritmo analice nuestro historial de navegación, lea nuestros correos y detecte el momento exacto en que sentimos mayor angustia económica en el mes? Y no solo eso, sino que utilice una voz clonada, un deepfake perfecto de un ser querido, para ofrecernos una salida que apela milimétricamente a nuestra mayor vulnerabilidad emocional. Es escalofriante. Si el modelo de negocio es la ignorancia humana, la inteligencia artificial promete escalar ese negocio a niveles que ni siquiera un tipo como Bill Ackman podría auditar. Entonces, la pregunta que dejo sobre la mesa es, ¿están nuestros cortafuegos mentales actuales preparados para una estafa diseñada algorítmicamente a la medida de nuestros miedos más profundos? Es una pregunta que sin duda nos obliga a mantener ese escepticismo del que hablamos como un estado de alerta permanente. Totalmente. Una invitación obligatoria siempre a seguir educándonos. Así es. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio. Antes de despedirme, si te gustó lo que escuchaste, te invito a seguir Principios del Poder en Spotify. También podés encontrar más contenido en mi Instagram, @SergioFeller. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio.